queremos hacer variar con respecto, supongamos acá tenemos X, Y y Z. Vamos a dibujar primero. Vamos a cortar esta superficie con un plano paralelo al XZ. Es decir, vamos a venir así. Y acá vamos a cortar con un plano paralelo al plano XZ. Y nos queda de esa manera. Ahora, voy a cambiarlo al punto para que quede más prolijo el dibujo. Lo voy a hacer ahí. Este punto tiene sus coordenadas. Ahí. ¿Se alcanza a ver en el dibujo? ¿Se alcanza a ver en el dibujo? Sí, profe. A ver, lo vamos a tratar de mejorar un poquito. Para lograr de perspectiva. Ahí está. A ver si voy a hacer el corte con otro color. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros si hacemos variar X, este va a ser X0, y un poco más adelante, un valor X cualquiera, nosotros podemos encontrar finalmente una recta que va a tener un ángulo acá, podemos ponerle alfa X, ¿sí? Esa recta va a ser la derivada. ¿Cuál derivada? Si esta función es z, la función z, este ángulo que yo tengo acá, ¿qué derivada va a ser? Sí, es la derivada primera, pero respecto a qué variable estoy derivando. A la variable X, ¿no? Estoy derivando respecto de la variable X. Entonces, lo que yo voy a obtener acá es z' X, es decir, la derivada de z respecto de X. ¿Se entiende? De la misma manera, si yo corto por el mismo punto con una superficie, a ver, por el mismo punto una superficie que va a ser corto con un plano paralelo al ZI, mismo punto y ahora, si acá tengo un I0 y lo hago variar a un I cualquiera en este punto, por acá voy a tener otra derivada, con un ángulo alfa I, podemos poner. Y entonces, ¿qué va a hacer esta? ¿Qué vamos a obtener acá de esta recta? ¿Qué vamos a obtener? Si acá obtuvimos Z'(X), de este lado, ¿qué obtenemos? Z'. Esta va a ser Z'(I).
Sí, señor. Va a ser la derivada parcial de z respecto de y. Bueno, más o menos ese es el concepto. ¿Y por qué es importante ese concepto? Porque cuando nosotros sacamos la derivada parcial de z respecto de x, y lo que nosotros estamos haciendo es hacer variar la variable x. Cuando sacamos la derivada de z respecto de y, hacemos variar la variable y. Pero también sabemos, y eso lo han visto con el profe Adrián, que nos podemos preguntar, ¿serán los únicos dos caminos para derivar o puede haber otro? Nos podemos hacer varias preguntas acerca de eso. Puede haber varios. Espérenme un segundito, tengo que atender. Le tiro esa pregunta y me la contestan a la web. Tengo que atender una llamada. Ustedes si creíamos que con eso era suficiente en el espacio tridimensional, conocer las derivadas con respecto a y con respecto a x. Alguien que pruebe una respuesta. Y se puede llegar a distintas formas. ¿Cómo sería eso de distintas formas? Creo que con el profe Adrián vieron algo ustedes. Claro, una teniendo un ángulo o otra teniendo el versor. Bueno, ¿y cómo se llamaban eso? Ah, bidireccionales. Son las derivadas direccionales. Direccionales. ¿Qué entendemos por derivadas direccionales? Que podemos, en lugar de estas bien definidas, paralelas a los planos XZ o YZ, que serían la derivada de Z respecto de X o respecto de Y, podemos tener en cualquier dirección, porque ustedes saben que en el espacio, por un punto, pasan infinitas rectas. Por un punto pasan infinitas rectas. Lo mismo en un plano también pasan infinitas rectas. Pero acá en el espacio nosotros podríamos tener, por ejemplo, una recta que pasara por ese punto con esta dirección. Entonces, que sería oblicua, digamos, o que tendría un plano, podría ser un plano cuya traza fuera, la traza del plano fuera esta, supongamos. Fuera esa, podría ser esa traza del plano o no, ¿sí o no? Si yo corto con un plano así, tic, corto ahí, y me puede dar esa recta que pasa por el punto ahí. Esa recta tiene una dirección cualquiera que forma un ángulo con el eje X y con el eje Y. Si yo la veo de arriba, esa recta, si yo esa recta la veo de arriba, yo voy a tener X e Y, y desde arriba voy a ver esa recta que va a tener un ángulo alfa y un ángulo beta ahí, que eso sale en las ecuaciones de las derivadas direccionales, como vamos a ver después. Yo esto simplemente estoy haciendo para que ustedes refresquen lo que han visto con el profe Adrián. ¿Está claro el tema? Tenemos las derivadas parciales con respecto a X y a Y, y después tenemos derivadas direccionales que tienen una dirección definida por un ángulo. Ese ángulo es el que forma esa dirección con el eje X y el eje Y, que sería en el dominio, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, profe. Me contesta solamente Gonzalo, no sé si el resto... Sí, profe. Sí, profe, está perfecto. Aunque sea, pónganme el pulgarcito para que yo sepa si alguien más, aparte de Gonzalo, me está entendiendo. Si no, después vamos a tener problemas. Bueno, listo. Una vez comprendido esto, a ver. Con respecto a las derivadas parciales.
Vamos a pasar directamente a hacer algún ejercicio. Borro esto. Borro esto y vamos a hacer directamente algún ejercicio. Primero, antes que nada, voy a poner a modo de simplemente de ejemplo, la definición de derivada parcial en este caso. Ustedes acuérdense que la derivada parcial de f' respecto de x, por definición, ustedes acuérdense de análisis matemático 1, cómo era la definición de derivada. ¿Qué significaba delta z y delta x? Lean esta expresión. La derivada parcial de f respecto de x es el límite cuando delta x tiende a cero de ¿qué? ¿Qué es lo que es esto? Y señor, el cociente incremental, pero donde el incremento se mide en x, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda acá? Esta ecuación queda f de x y 0 menos f de x0 y 0. Fíjense acá que esta es la variable independiente, estos son puntos definidos, x menos x0. Obviamente, para un punto, x0 y 0. ¿Sí? Para un punto de x0 y 0. Entonces, cuando ese límite existe, si ese límite existe, entonces podemos decir que el resultado de ese límite es la derivada parcial respecto de x de la función z. Podríamos poner, a ver, ¿se ve ahí? No, se me fue muy arriba. A ver, voy a subir un poquito más la cámara. Dada z, que es una función de x e y, dada z, que es una función de x y el punto P0 de coordenadas x0 y 0, entonces si yo obtengo el límite del cociente incremental respecto de x, y existe ese límite es la derivada respecto de x. ¿Se entendió? Esa sería la definición formal de derivada. ¿Estamos? ¿Se acuerdan eso ustedes de análisis matemático? 1. Bien. De la misma manera, podemos poner la derivada respecto de y. No lo voy a poner porque sería, en vez de poner acá x, pondría y, y acá x0, bueno, se hace el reemplazo. Si quieren lo pongo para que les quede. ¿Quieren que lo ponga? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, lo voy a poner. Análogamente voy a poner acá, análogamente, preguntado, porque a lo mejor ya lo pusieron con el profe Adrián para no estar repitiendo lo mismo, el límite de delta z respecto de delta y, en este caso, cuando delta y tiende a 0, y esto va a ser igual
Acá me faltó poner, perdónenme, el límite cuando x tiende a x0. Y acá tengo que poner el límite cuando y tiende a y0, por escribir rápido se lo paso, de f, en este caso va a ser f de x0y, que era lo que le estaba diciendo, menos f de x0 y 0, y acá abajo va a ser y menos y0. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Lo que yo quería hacer ahora, aunque sea un ejemplo de la aplicación de la definición de derivada. A ver, acabo de poner. Por definición. ¿Por qué es importante esto? Porque ya van a ver, no sé si ya lo vieron con el profe, cuando analizamos la continuidad de una función de más de dos variables, o sea, una función en el espacio, tenemos que ocurren algunas situaciones que a veces la derivada no la podemos calcular, por las reglas de derivación, sino que tenemos que aplicar la definición. O sea, en general hay dos formas de derivar. Una, por definición, que aplicando la definición podríamos derivar todas las funciones que conocemos nosotros, lo cual no significa que sea más o menos difícil, puede ser bastante difícil hacerlas por definición, como vamos a ver. Y la otra, por las reglas de derivación, que suele ser mucho más sencillo. Pero hay algunos casos donde las reglas de derivación no son aplicables, sobre todo cuando estudiamos la continuidad, entonces sí o sí hay que aplicar la definición. Por eso yo quería hacer, aunque sea un ejemplo, de la derivación por definición, nada más. En general nosotros vamos a aplicar, y en la práctica lo vamos a hacer así, en general cuando nos toque en problemas de ingeniería aplicar derivadas, vamos a ir a la práctica usando las reglas de derivación nada más, que es como hacemos en física, como se hace en estabilidad y en otras materias específicas. Bueno, está esto, borro y pasamos directamente a un ejemplo. Vamos a escribir un ejemplo. Calcular las derivadas parciales, si quieren ustedes lo pueden ir escribiendo. Calcular las derivadas parciales. A ver si acá se ve bien. Calcular las derivadas parciales de dos puntos. Z es la función 3x cuadrado y menos y cuadrado x más 5 en el punto P0 de coordenadas 1, 2. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces para encontrar la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 2, en el punto P0, 1, 2, primero habíamos dicho que vamos a sacar el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, o sea, de delta z sobre delta x. Esto era lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0. Y ahora, ¿cómo pondríamos delta z? ¿Cómo pondríamos delta z acá? Revean en su carpeta la definición. ¿Cómo decía la definición?
f de x y 0, ¿sí? F de x y 0 menos f de x0 y 0. Es decir, acá yo tendría que poner la función dejando la variable x y reemplazando la variable y por su valor. Es decir, acá me quedaría 3x cuadrado y, o sea, por 2, menos y al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado que es 4 por x, más 5, y eso menos, todo eso menos la función, pero evaluada en el punto 1, 2. ¿Cuánto daría ahí? 3 por 2, 6. O sea, 1 al cuadrado 1 por 3 es 3, por y que vale 2, 6. Menos 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. Esto es así, 6 menos 4, más 5. ¿Cómo me quedaría esto? ¿Cómo me quedaría esto? Y acá abajo, ¿qué pondría? X menos x0, x menos 1. Y arriba entonces, ¿cómo queda? 6x cuadrado menos 4x. ¿Y acá qué queda? 6 menos 4, 2, más 5, 7. Y 5 menos 7, ¿cuánto queda ahí? Este 5 menos 7 Menos menos 2. 2. Menos 2. Perfecto. Y acá abajo queda x menos 1. ¿Y cuánto quedaría entonces el valor de este límite? Cuando x tiende a 0. 2. Cuando x tiende a 1, perdón. Acá no, perdón. Quedaría 2 positivo. Perdón. Acá x tendría que tender a x0. O sea, x tenía que tender a 1. ¿Cuánto quedaría? Infinito. ¿Eh? Menos 2 sobre... no. Sí, serían 6 menos 4 menos 2. 6 menos 4 menos 2. 0 sobre 0. Bueno, 0 sobre 0, pero tendríamos que ver si podemos factorizar. Acuérdense que es lo que hacíamos cuando sacábamos límites, cuando estudiamos límites. Si nos daba 0 sobre 0, teníamos que ver de salvar esa indeterminación. Podemos tener un cuadrado ahí, ¿qué podemos tener? ¿Podemos sacar factor común algo? Factor común 2. 2. Podría ser, ¿qué otra cosa? Vamos a reservarlo por bajada, ¿no? ¿Por qué no sacamos las raíces de esto a ver si podemos armar un producto? Profe, ¿por qué resuelve las derivadas parciales así? ¿Lo está haciendo por teoría, sería eso? ¿Por definición? Por definición, sí, quería que hagamos al menos calcular una derivada parcial por definición para que veamos que se llega al mismo resultado que por la derivada aplicando las reglas. Pero queríamos hacerlo esto porque hay casos donde es necesario aplicar la definición. ¿Me entienden? Bueno, Sí. a ver, calculemos esto. Calculemos la clase. Profe, ahí quedaría x menos 1 por x más 1/3. x menos 1 por X más 1/3. x más 1/3. Ahí ¿Estás simple. seguro? ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo no la estoy haciendo y no la tengo.
Sí, profe, está bien. Ya vamos a ver si es cierto eso. A ver. Y ahí puede cancelar el x menos 1 de arriba y de abajo. Sí, sí, señor. X más un tercio. Y ahí reemplazamos. A ver si es cierto. Si simplificamos acá, entonces esto nos daría 1 más un tercio. Profe, Sí. ¿qué puede explicar lo que vuelve a hacer ahí? Justo se me corta la última parte. Bueno, ya repasamos, pero no me estaría dando acá no me estaría dando el mismo resultado acá. Tendríamos que revisar este un tercio. Acá podemos sacar, Factor común 2. sí, si saca un factor común 2 me queda 3x cuadrado menos 2x menos 1. Y a eso ustedes le sacaron las raíces, ¿o no? ¿Sí o no? No, al 6x cuadrado menos 4x menos 2, a eso le saqué. Sáquenle las raíces a esta expresión. Profe, Sí, ¿de dónde saca ese 6 menos 4 y el más 5? de resolver esto. Ah, Profe, sigue dando. ¿Cómo? Da lo mismo. Bueno, entonces acá tendríamos que multiplicar por 2. Porque sacaste factor común 2. ¿Me entendés? ¿Me entienden o no? ¿Y por qué de la otra forma no da si tendría que dar igual? Sí, el resultado de este límite es 8. Así que acá no me estaría dando. Sigamos investigando a ver qué es lo que hemos hecho mal ahí. Veamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Ah, perdón. Díctenme cómo había quedado acá. Seis x cuadrado menos 4x menos 2. Menos 2. Bien. ¿Qué pasa si yo saco factor común? A ver, Profe, ¿cuánto le da el límite? 8 puede ser. el límite da 8, sí. Saquemos factor común 2 primero. Si yo saco factor común 2 acá, ¿cómo me queda? 3x cuadrado menos 2x menos 1. ¿Sí? Y acá abajo x menos 1. profe, ¿de dónde sale el 6, el menos 4 y el 5 en el término de arriba? De operar acá. Ahí reemplazó los puntos en la función. Las raíces de esto, ¿cuánto da? De esta expresión. 3x más 1 por x menos 1.
A ver. 2. Vamos a poner corchete. 3x. 3x. Más 1. 3x más 1 X menos 1. por x menos 1. Ahí está más parecido, ¿no? Dividido en x menos 1. Acá se me simplifica este x menos 1 con este x menos 1 y me queda 2 por 3x más 1. Y ahí sí, x vale 1, 3 por 1, 3 más 1, 4 por 2, 8. Ahí sí está bien. ¿Estamos? Este es el resultado. El límite, es decir, f' de x es 8. ¿Se ve ahí? ¿Se ve en la cámara? ¿Se ve la pantalla? No lo veo yo. Sí, se ve. Bueno, o sea que así armamos las raíces para correctamente. Antes lo habíamos hecho mal. Bueno. Ahora, Profe, pero ¿por qué no se puede? Eso es lo que no entiendo. ¿qué es lo que no se puede? O sea, de la otra forma, sin sacar el factor común 2. ¿Y por qué no te daba 8? No sé, tendrías que operar bien. No lo tengo resuelto yo. O sea, si vos lo operas bien y lo haces a los artificios correctos, el resultado correcto es 8. ¿Me entendés? Sí. No sé cómo había sacado las raíces. Puede ser que sea un error al calcular las raíces o un error al operar matemáticamente, pero tiene que dar 8. En el otro caso daba un número fraccionario que no era 8. Por eso. O sea, sacamos raíces con Bhaskara, ¿no? Bueno, fíjate cómo lo hacen, no sé, véanlo cómo lo hacen, no vamos a perder tiempo en eso, que es viejo. De la otra forma estaba mal y esta es la forma correcta. Pasa que la tenés que operar. Si vos lo haces y operas matemáticamente y llegas a este resultado, bueno, está bien. Hay que tener cuidado con la calculadora y ver qué es lo que se está poniendo y todo. Por eso digo, repito, Yo esas raíces, profe, las saqué con Ruffini directamente. Claro, por eso, de todas maneras, por Baccarat o por Ruffini tendría que dar las mismas raíces. Lo correcto era que quede de esta manera. Así que, bueno, no perdamos más tiempo en esto. Lo que yo quería es que ahora hagamos la derivada parcial por reglas de derivación. ¿Cómo sería la derivada si yo saco z' de esa función? Por las reglas de derivación. Y se mantiene constante. Y es una constante, derivo lo que depende de la variable x. Entonces, ¿cómo sería acá? En este primer término, y es una constante, o sea, quedaría 3i y por la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 2x. O sea que en realidad quedaría 6xi, podríamos poner. ¿Sí? Menos i cuadrado, que es constante, por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 5, que es 0. O sea, 6xi menos i cuadrado. Si yo le evalúo en el punto 1, 2, en el punto 1, 2, ¿cuánto me daría acá? 6 por 1, 6 por 2, 12, menos 4, porque i vale 2, al cuadrado 4. 12 menos 4, 8. Es el mismo resultado que obtuvimos por definición. ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo es más breve? Y obviamente usando las reglas de derivación que ya las conocemos. Pero repito, hay algunos casos particulares, sobre todo cuando se estudia o cuando debemos estudiar la continuidad de una función, donde a veces no es aplicable la regla
o sea, las reglas de derivación, sino que sí o sí hay que hacerlo por definición. Esto era a modo de que pudiéramos comprobar que haciéndolo por cualquiera de los dos caminos, y para el que le guste la matemática y le guste entretenerse haciendo esto, podrían hacerlo con los distintos ejercicios de la misma manera. ¿Sí? ¿Está claro esto que acabo de decir o no? Pulgarcitos. Profe, Dios. Bien, bien. Entonces vamos a seguir con algún otro ejemplo. Una cosa más antes de borro esto. No. En cuanto a la notación, cuando nosotros decimos la derivada de la función respecto de x, lo podemos poner así, z' de x, o la derivada parcial de z respecto de x. Cualquiera de esas notaciones son indistintas. Lo mismo que si hacemos con respecto de y, z' o derivada parcial de z respecto de y. Cualquiera de las notaciones son indistintas. Eso es para que les quede claro a ustedes cuando vean en algún momento con una notación u otra y sepan de lo que están hablando. ¿Estamos? Bien, profe. Bien. Vamos a hacer algún otro ejercicio. A ver. Déjenme buscar otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Encontrar las derivadas parciales. A ver, acá, ahí se ve en el pizarrón, sí. Hallar las derivadas parciales de los campos escalares. De los campos escalares. Bien, esto es muy fácil y el que quisiera podría probar de hacerlo por los dos caminos, por la definición y por las reglas de derivación. Esto es muy súper fácil, ¿no? Z igual a 2x cuadrado y menos 3xy cuadrado en el punto P sub 0, 3 menos 1. B, vamos a poner z igual a 3x cuadrado y cubo en P sub 0, 1, 2. Ya pueden ir resolviendo ustedes, así después me dictan cómo ha resultado esto. Z igual E a la X más Y en P sub 0, 0, 0, F
z igual a seno de x más coseno de y en p sub 0, 0, 0. Bueno, pueden empezar a trabajar nomás y cuando, a ver, dentro de, son las 19:11, en 10 minutitos me empiezan a dictar. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre eso? Si hay alguno que quisiera comenzar a hacer, por ejemplo, ¿cómo? Que no se ve bien. ¿Podría mandar una foto al grupo, profe, de eso? Sí. Ahí paso la foto. Sí, señor, ya le paso Gracias. la foto al grupo. Ponelo con la otra nomenclatura. Derivada de z respecto de x. ¿Cómo quedaría? El punto B, ¿no? 6x por y al cubo. 6x y al cubo, nada más. Evaluado en el punto 1, 2, 6 por 1, 6, 2 al cubo, ¿cuánto es 8? 48, ¿no? 48. En P sub 0, derivada de z respecto de x, es igual a 48. Y la derivada de z respecto de y, ¿cuánto quedaría? 9x al cuadrado por y al cuadrado. 9x cuadrado por y al cuadrado, perfecto. En P sub 0, la derivada de z respecto de y, ¿cuánto queda? X al cuadrado es 1, y al cuadrado es 4. 9 por 4, 36. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Correcto o no? Sí. Pero nomás acá, 36. Ya les digo si es correcto el resultado. Esta es el punto B. 48, 36 es correcto también. Bien. Está copiado eso, lo puedo borrar, así seguimos con los otros dos. Bien. El E. Derivada de z respecto de x. ¿Cómo quedaría? El E. No, es el E. Quedaría E a la X más Y. ¿Así? Sí. Por 1 sería ahí en ese caso, porque es la derivada del exponente. La derivada del exponente que es 1. Si, por ejemplo, hubiera sido 2x más y, quedaría multiplicado por 2, ¿no es cierto? Claro. En el punto 0, 0, ¿cómo quedaría? Y 1. E a la 0, que es 1. Bueno, y la derivada de z respecto de y es igual, es lo mismo. La misma. P sub 0, derivada de z respecto de x es igual a 1. Eso es 1, 1 y es correcto. Hacer el ejercicio. Bien. Y el último, el borro este de abajo, para escribir el último. Este es la derivada de z respecto de x. ¿Cómo quedaría? Coseno de x. Coseno de Coseno x. No, No, Eso es 0.
Es cero porque es constante. Con respecto a X, esto es constante. O sea, la derivada de eso es 0. Y la derivada de Z respecto de Y, Menos senos de I. Menos seno de I. menos seno de Y. Solamente se deriva esto porque esto es constante y queda 0. En el punto 0, 0, acá hay que hacer una consideración. En el punto 0, 0, ¿qué pasa? El coseno de X vale 1. El coseno de X vale 1. O sea, acá vale 1 y El de abajo vale cero. ya el de acá vale 0. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan las funciones de seno y coseno ustedes, no? Las curvas, seno y coseno. Senoidal. La del coseno, ahí pasa el 0. Y la del seno pasa ahí. Por eso, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Quieren que hagamos alguna más difícil? Me parece que está lindo para hacer una más difícil. Ya mismo le busco una más difícil. A ver, esperen un cachito. Bueno, borro acá y le escribo alguno. Ya les paso la foto también de esto, ¿no? F de x igual a 1 sobre coseno de x más x cuadrado y. Esta no la vamos a evaluar en ningún punto, directamente calculamos las derivadas parciales, las derivadas parciales. ¿No? Profe, no se ve. Ya les paso la foto. X más 3 y coseno es y coseno de x. BC y a la x y b
Ahí les paso la foto. Y hacemos igual. Vayan resolviendo. ¿Les llegó la foto, chicos? Sí, profe, yo. Bueno, vayan trabajando y hacemos igual que recién. ¿Y en qué punto las evaluamos, profe? No, ponemos la función nada más. No la Ah, evaluamos. listo. Sería la función derivada, ¿no? Profe, Sí, en la primera, cuando quería pasar el coseno de x para arriba para el numerador, ¿cómo era? coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de x. ¿Está bien? Pero también podés usar la función inversa. Acordate, 1 sobre coseno, ¿qué es? ¿Cuál era la inversa, profe? Ahí le estoy buscando en internet para pasarle una foto
Así las tienen ustedes a las funciones. Espera un cachito, ahí le voy a sacar una foto y se las paso por el celular. Así las tienen y les sirve. Pero estoy buscando una que pueda ver bien. ¿Cómo quedaría la primera? No se ve, profe. ¿Eh? Ah, espera. Ahí. Vamos a hacer f'(x). Es decir, vamos a derivar con respecto a x. ¿Qué tenemos ahí? 1 sobre el coseno de x. ¿Cómo lo transformó eso? 1 sobre el seno de X. 1 sobre coseno de x. Fíjense, ahí le mandé yo la tablita. 1 sobre coseno de x es secante de x. ¿Sí? Eso es secante de x. No, pero, a ver, espera. Esto, acá lo voy a poner. Esto es secante de x. Y la derivada de la secante también está en la tablita. Es por tangente, ¿o no? La derivada de la secante es la secante de x por la tangente de x por la derivada de x, que es 1. ¿Está bien? Ahí ya tenemos el primer término. ¿Y Sí. el otro? 2 por y por x. 2 por y por x. Listo. Perfecto. Y f'(i). Este Cero término sería. es 0. Este término es 0. Y queda simplemente x cuadrado. ¿Estamos? Después, si lo tenemos que evaluar en algún punto, reemplazamos los valores en el punto y listo. Nos da. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Profe, una pregunta, ¿por qué queda 2 por y por x? Acá, Sí. porque estoy derivando con respecto a x. La derivada y es constante. Ah, cierto, sí, perdón. Me había olvidado de que y se la tomaba como constante. Profe, Bien. Sí. disculpe, y en vez de poner secante y por tangente, ¿se lo podría haber hecho así sin modificarla? Sin aplicar la trigonometría. Sí. O poniendo 1 sobre menos seno de x, después lo invertimos, como queda menos, se va y queda seno, ¿o no? No, puedo decir derivar. Que la derivada de esto sea 1 sobre menos seno, no. Incorrecto eso. Ah, bien, listo. No, porque tenés que aplicar la regla de derivación. Es la derivada de un cociente entre una constante, que sería 1, y una función. Ah, bien, perfecto. La regla de la derivada, como vos me estás queriendo decir, f' sería k sobre u. Claro. O sea, f sería k sobre u. La derivada sería, bueno, k Menos K sobre U. O sea, la derivada de U. menos k sobre u al cuadrado, en fin. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta y después, finalmente, ver si da eso. Esta es la más rápida, diríamos, pero bueno, ustedes saben, la matemática no tiene un solo camino, y más en trigonometría, que hay tantas identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Son expresiones que son idénticas. Si yo pongo 1 sobre coseno de x es secante de x, eso es una identidad trigonométrica, pero también hay otras, no es la única. Eso repásenlo de matemática y demás, porque le va a ser útil. Bueno, vamos con el punto B. f' de x es e al exponente como está. ¿Sí o no? Sí. Por la derivada Era la por u la por u prima. del exponente.
La derivada del exponente es 1 más o 1 menos. Claro, menos 3. 3i por el seno de x. 1 menos 3i por el seno de x, o sea, esto por esto. ¿Estamos? Sí, Bien. Y fi, f', quedaría e al exponente. fi coseno de x por 3 coseno de 3 x. por el coseno de x. por 3 coseno de x. Perfecto. Bien. Vamos al punto C. F'X es k a la x. Porque sería la función sería k a la x. Y a la x por el logaritmo natural de x. Y a la x por logaritmo natural. Por el Y a la- logaritmo natural de Logaritmo natural de i. No, es El de logaritmo. x. y. Estamos derivando con respecto a x, ¿no? Pero pero la tabla sale así, Ah, no, profe. sí, el logaritmo natural de y. Bueno, y sería Logaritmo acá. natural de y. Fernando. Ahí ustedes no se deben de poner de acuerdo. A ver, pónganse de acuerdo. Logaritmo natural de y es, profe. En la tabla sale a a la x, la derivada va a ser a a la x por el logaritmo natural de a. Yo dije la x para hacerle la contra a Rojano, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo queda? Y a la x por el logaritmo natural de i. Bueno, espérenme que se me- Y a la x por el logaritmo natural de y. Sí. Y f'I, Yo le puse x por y. Yo le puse x por i a la x menos 1. ahí. ¿Está bien? X por y elevado a la x menos 1. ¿Está bien, chicos? Bien, profe. Sí. Bueno, y la última. Borro acá. A mí me da 2i sobre x más y, todo eso elevado al cuadrado. Y en la de, eso es para la z' de x. Y para la z' de y me da menos 2x sobre x más y Ah, al pero ¿de cuadrado. cuál ejercicio estás hablando? ¿Del t? Ah, el D. Bueno, no lo hicimos todavía. Borro acá y lo hacemos al D. Yo le hice como la derivada de un cociente, profe. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. Borro. Entonces, este lo hacemos con la derivada del cociente. Primero vamos a f'X. Obviamente, el cociente de dos funciones que Sí. tienen variable en X. O sea, ¿cómo sería la derivada del cociente? Sería La derivada de la primera, que la derivada de la sería. primera. Vamos por parte. La derivada de la primera, ¿qué es? 1. Claro. Porque esto es 0. La derivada Sí. de X, la derivada de Y es 0. 1. Por Por la X segunda se más y. por la segunda sin derivar, X más Y, más, menos. Menos, profe. Es menos, profe. perdón, Felipe, menos el primero sin derivar, Derivada. X menos Y, por la derivada del segundo, que es 1. ¿Sí? Y acá, dividido, El segundo al cuadrado. dividido
dividido X más en y el al denominador cuadrado. al cuadrado. X más y al cuadrado. Bueno, ¿cómo nos da esto? 2y sobre x más y al cuadrado. Espérame un cachito. Menos X. ¿Qué pasa acá? Se van. Cero. Queda cero acá. A ver, está bien entonces. Queda cero. ¿Por qué, profe? Y claro, porque X menos X cero Pero no, con perdón. el signo se va, claro, queda 2y. Ahí se suman las i porque cambia el signo. Queda 2y sobre X más y al cuadrado. Así queda. ¿Está bien? Porque Sí. se Bien, suman. profe. Y menos con menos más. O sea, y más y 2y sobre X más y al cuadrado. Y f' i, acá va a haber un cambio de signo, pero lo hagamos. Me queda menos 2x sobre x más y al cuadrado. Bueno, Sí, pero así queda. lo hagamos para que les quede bien. La derivada de esto queda menos 1, Sí. ¿sí? Por lo otro, por el denominador sin derivar, menos la derivada, el Primero sin derivar. primero sin derivar por la derivada del segundo, que queda 1, Sí. sobre el denominador al cuadrado. Veamos los signos acá. Me queda Menos Eh, x. menos x queda menos 2x, ¿sí? Y menos y más y 0, o sea, queda menos 2x sobre x más y al cuadrado. ¿Está bien? Bien, profe. Ahora sí. Bueno, perfecto. Hasta acá de 10. Si quieren nos tomamos 5 minutitos, son las 8. Vamos a tener clase hasta las 8:30, 9 menos cálculo de derivada direccional por la fórmula de derivada direccional, que ya lo voy a explicar así brevemente. No me quiero meter, como siempre, en la teoría, porque no me quiero superponer con lo que les da el profe. Pero ustedes saben que si hablamos de derivada, también se pueden calcular por la definición de derivada, es decir, calculando el límite, pero también por una fórmula, que ya la voy a escribir ahora, de manera que podamos ir haciendo algún ejercicio de acuerdo a esa fórmula. Yo voy a borrar ahora acá. Déjenme chequear una cosa. La derivada direccional se la denota como, a ver, hasta acá llegué. Se la puede denotar como f' de alfa. Habíamos dicho que alfa es la dirección, este ángulo alfa es la dirección que va a tener en la dirección sobre la cual vamos a calcular la derivada. En un punto AB o XY, como quieran, es lo mismo. Entonces, acá voy a escribir, soy un cachitito la cámara. Derivada direccional. Y derivada direccional. Bueno,
Esto es a la derivada f' x, es decir, la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto AB por el coseno del ángulo alfa más f'y, es decir, la derivada parcial de f respecto a y por el seno de alfa. El seno de alfa es igual al coseno del ángulo complementario. Si yo tengo, ya lo borro a esto, si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo beta, el coseno, acá es el coseno del ángulo alfa. ¿Y cuál sería? Que sería igual al seno del ángulo beta, ¿no? Ustedes ven, si este es el ángulo, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Y el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Se entiende eso o no? ¿Lo ven ustedes acá? Sí, profe. Sí, profe. Por eso acá se pone así. Bueno. Es indistinto poner el seno de alfa o el coseno de su complementario. Eso es trigonometría básica. Entonces, también lo podemos poner como producto escalar. Estos puede poner como un producto escalar. Pero por ahora podemos dejarlo así para hacer un ejercicio. A ver. Ya vemos si conviene. Bueno, vamos a hacer un ejemplo directamente. Ahí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la función z igual a f de x y igual a x cuadrado más 2y en el punto P0 igual 1, 2, o sea, de coordenada 1, 2, y el ángulo alfa de 45 grados, ¿cómo quedaría esta expresión? ¿Cómo quedaría esta expresión? Primero sacamos f'x. F'x, ¿cuánto es? 2x 2x. 2x. F'y igual a 2. 2. Si las evaluamos en el punto P0, ¿cuánto queda? 2 y 2. 2 y 2. F'x queda 2 y F'y queda igual a 2. Entonces tenemos 2, 2. Sabemos que el ángulo es 45 grados, entonces esta expresión nos quedaría f' de alfa en el punto, ya sabemos que en ¿Puede el bajar punto, un poquito la cámara, profe? Justo no se ve eso, profe. bueno, ahí bajo un cachito la cámara, ahí se ve, Ahí está. en el punto 1, 2, entonces acá ya pongo el punto 1, 2, va a ser f'x es 2x por el coseno, pero el coseno de 45 grados, porque ya lo tengo acá, más f'y, que es 2, por el seno de 45 grados. Bueno, ¿cuánto me da eso? Sáquenlo ustedes con la calculadora. 2,0, 2,1, 2,10. Bueno, si están todos de acuerdo, de 2,10.
Sería 2 raíz de 2. Bueno, 2 raíz de 2 es ese valor, 2,10. 2 por raíz de 2 es 2,10. Pregunto. No tengo la calculadora yo a mano, por eso. No, espera. 2,82 me da a mí. Bueno, 2,82 lo podemos aproximar a 2,10. A mí me da 4,24, profe. No, ahí, Así que ahí, una debe tener la calculadora en radian y la otra en grados, sexagesimal. claro, tiene que 2 raíz sacar. de 2 me da a mí. ¿Cómo? 2 raíz de 2 2 raíz de sería- 2 es correcto. es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 yo tenía la calculadora radial. Bueno, 2 raíz de 2, listo. Ese es el valor correcto. Bueno, entonces, esto lo voy a recuadrar ahí. Ustedes me imagino que están tomando apuntes, porque si no, no tendría sentido. Igual le saco una foto. Igual le saco una foto para el que a lo mejor no esté tomando apuntes. Fíjense ustedes. A ver, me queda espacio ahí. Bueno, voy a borrar ahí. Voy a borrar esto. Fíjense ustedes que esto que está acá, yo lo puedo describir como un producto escalar. Eso también lo vieron con el profe. Porque, por ejemplo, si esta dirección alfa, fíjense ustedes, volvemos a lo mismo. Yo acá tengo X e Y. Y yo acá tenía un ángulo alfa. Ese ángulo alfa me da la dirección de un vector, que yo le puedo llamar el vector B, ¿sí o no? Y ese vector B va a tener sus cosenos directores y demás características que tiene un vector. Entonces, yo a esa derivada direccional que antes la ponía f' de alfa, la puedo poner f' según la dirección B, según la dirección del vector B. Y puedo poner de la misma manera f'x en el punto P0. Ya sabemos que el punto P0 tiene coordenadas AB o X0 y 0. Punto y coma f'y en el punto P0 multiplicada escalarmente por el coseno de alfa y el seno de alfa. ¿Son equivalentes estas dos expresiones? No, ¿por qué? Por el coseno de alfa y por el seno de alfa. ¿No era por los componentes del versor? Pero así como está escrito, ¿no es igual eso?
Sí, Bueno, esto igual yo lo puedo poner, ya lo vamos a ver, como el vector gradiente, porque el vector formado por las derivadas parciales y evaluadas en el punto es el vector gradiente de la función, ¿no? Un vector gradiente de la función en el punto cero por Por el versor. los versores. Exactamente, el versor B1 y el versor B2, que son los versores en las dos direcciones. Estas expresiones son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Me da lugar la cámara? Sí. A ver, lo voy a poner más cerca. Ejemplo. Calcular Z' en esta dirección de 30 grados, evaluado en el punto 1, 1, si Z es igual a X cuadrado más 2Y al cuadrado. Bueno, calculamos ZX, a ver, Z'X, aquí va a ser igual, 2X, 2X. 2X, Z'I, 4Y, ¿está bien? Evaluadas en el punto 1, 1, Z'P0 le podríamos poner, va a ser 2 Y 4. Z'X, y Z'I en P0 va a ser 4. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, profe. Entonces, el vector gradiente, ¿a qué es igual? El vector gradiente sabíamos que tenía estas componentes. O sea, va a ser 4. 2 en la dirección de Y más 4 en la dirección J. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? Ese es el vector gradiente, o sea, es esto. Ahora, si quiero aplicar esta definición, me va a quedar F' en la dirección esa, 2, 4, escalar coseno de 30 grados, seno de 30 grados. ¿Y cómo queda eso? Esto es igual a 2 por el coseno Por el coseno de 30 de más 30 4 por el grados seno. más 4 por el seno de 30 grados. ¿A qué es igual eso? Dos más raíz de 3. 2 más raíz de 3. Bueno, ahora hay un concepto interesante, ya creo que con esto vamos a terminar, para no ir más adelante.
Cuando ustedes lean algo de la teoría, baja un poco la cámara, cuando lean algo de la teoría, van a ver cuando, referido al vector gradiente, es interesante las propiedades que tiene el vector gradiente, porque eso lo vamos a ver después. La propiedad más importante es que el gradiente marca la pendiente para la cual la variación de cualquier función es máxima. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen que subir por un cerro, que no tienen marcado camino ni nada. Y entonces ustedes tendrían que calcular por dónde, por ejemplo, por dónde podría ser el camino más directo, sin importar la pendiente. Entonces ustedes dirían que por la pendiente máxima, ¿no es cierto? Fíjense, esta analogía voy a borrar acá, voy a borrar esto. Creo que el profe Adrián les ha dado, por ejemplo, lo que serían curvas de nivel. Si ustedes ven esta figura con curvas de nivel, ¿qué se imaginan que es? Si este es ¿cómo? Una montaña, ¿no es cierto? Esto se puede dibujar de esta manera. Sería una montaña que vendría... Puede subir la cámara, profe, que no se alcanza a ver. Podría ser una montaña que vendría más o menos así. A ver, tal vez el pico de la montaña correspondería acá. Entonces podría ser así. ¿Sí? Más o menos así. Ahora, yo quiero saber cuál es la dirección de pendiente máxima. Ustedes acá lo ven, más o menos se pueden dar cuenta. ¿Cuál tiene más pendiente? ¿Esta dirección o esta dirección? La que es más corta. La que es más corta, obviamente, porque se ve que esta montaña tiene la forma alargada, es decir, esta pared tiene mayor pendiente, ¿no es cierto? Entonces, justamente esto es lo que yo podría encontrar cuando calculo el gradiente de la función. Si tuviera la función espacial de esa montaña, ¿no es cierto? Cuando yo calcule el vector gradiente de la función en un punto, por ejemplo, yo estoy parado acá y quiero saber cómo llegar, cuál es la pendiente máxima de todas las direcciones posibles que yo tengo acá, cualquiera, el gradiente me va a indicar que la pendiente máxima es esa. Esa es una de las propiedades que tiene el estudio del vector gradiente. Entonces, eso probablemente en algún parcial o en el examen final se les pregunte eso. Así que hay que estar atento a esas cuestiones. Así que bueno, para cerrar la clase de hoy, hemos visto que entonces hemos hecho ejercicios de derivada aplicando la definición y aplicando las reglas de derivación. Eso yo les voy a pedir que ustedes practiquen, repasen, recuerden de análisis matemático 1, porque sobre eso vamos a estar volviendo siempre, ¿no? Y también hemos introducido el concepto de derivada direccional, sobre lo cual vamos a seguir hablando en la próxima clase, y el concepto de gradiente. Así que esas tres cosas hemos hecho hoy, y bueno, espero que me hayan comprendido. No sé si tienen alguna duda, qué les ha parecido, si quieren que reforcemos alguna cosa, háganmelo saber.